En la actualidad, la humanidad ha logrado tal grado de desarrollo, que prácticamente no tiene depredadores naturales, o al menos eso es lo que uno podría creer en un principio. Sin embargo, si los hay, y no te confundas, no es un depredador enorme y temible como un cocodrilo o un león, sino unos más pequeños, y no son insectos, hablo de algo aún más pequeño. Y sí, hablo de los patógenos. La forma de atacar de estos seres de unos pocos nanómetros es simple: se introducen al cuerpo, aprovechan alguna vulnerabilidad de las defensas y parasitan al huésped para reproducirse y propagarse. Aunque la mayoría son relativamente inofensivos y es muy difícil que maten al huésped, algunos pueden exprimirle hasta que colapsen sus órganos y le produzcan la muerte. En el pasado lo sabían bien, y algunos de los mayores shocks en la humanidad se han producido por estos seres. Algunos estigmatizaron de forma atroz a los infectados, otras se propagaron como la espuma y diezmaron poblaciones, otros se encargaron de diezmar a los infantes año tras año y otros simplemente se encargaron de recordar a los más poderosos, que frente a estos demonios, daba igual tu posición social. Y es por eso, que para muchos de nuestros ancestros, estas dolencias eran obra del mismísimo diablo, cosa comprensible si tenemos en cuenta que muchos de estos seres se encargan de producirte una muerte lenta y dolorosa, haciéndote vivir uno de los peores infiernos, un infierno que no entiende de ricos o pobres, buenos o malos. En la sociedad de hoy en día se intenta mirar a otro lado cuando se habla de estos temas, y es comprensible, pues estos nos recuerdan que somos totalmente vulnerables frente a muchos de estos, y que frente a un ataque, poco o nada podemos hacer para defendernos. Es por eso, que hoy les traigo un top de los que son, a mi juicio, los asesinos microscópicos más letales y sanguinarios que existen. Número 7. Esta infección se propagó como la espuma en la Edad Media, y causó un trauma colectivo para la gente de esa época. Muchos creían que era un castigo divino, muchas aseguraron ver a la muerte durante esta plaga, pues en muchas localidades surgió la creencia de que si veías a la muerte trabajando en los campos de cultivo a altas horas de la noche, esa localidad sufriría las consecuencias de dicha enfermedad en pocos días. Estas leyendas fueron fruto del verdadero infierno en el que se sumió Europa y parte de Asia durante estos años. Un infierno durante el cual, la población de estos sitios se diezmó. Para muchos historiadores, esta enfermedad causó tal impacto social, que sin ella el Renacimiento podría haber tardado varios siglos más en llegar. Efectivamente, hablo de la peste bubónica. Si el puesto 7 es la mismísima peste, creo que ya te puedes hacer una idea de lo que se viene en los siguientes puestos. Solo hace falta ver cuadros de la época para entender el temor que se le tuvo en su época, y no es para menos. Esta enfermedad está causada por una bacteria de tipo bacilo llamado Yersinia pestis. Tiene varias formas de introducirse al organismo, pero suele entrar por picaduras de pulgas o contacto con material infectado. Cuando entra, parasita a las defensas para que la lleven a los ganglios linfáticos, y una vez allí, empieza a reproducirse sin control. Tras unas horas desde la infección, empezará produciendo fuertes fiebres y dolores y se te llenará el cuerpo de bubones. Los bubones eran bultos que podían tener el tamaño de una naranja que se llenaban de pus e iban adquiriendo un color morado y posteriormente negra por la podredumbre de los tejidos. En determinado punto, es posible que empieces a experimentar vómitos de sangre y fuertes dolores, además de asfixia, mareos, fiebres, etc. Si estos síntomas empezasen a aparecer, significa que tienes un riesgo alto de estar desarrollando una variante septicémica, y si eso llega a ocurrir, ya puedes ir preparando el testamento. Afortunadamente, hoy en día este patógeno está controlado casi en su totalidad, y aunque sigue existiendo, y sigue causando víctimas mortales, ya no es un gran peligro. Es por eso que le pongo un puesto tan alto, porque es, por así decirlo, un asesino jubilado. Ahora bien, eso no quita que siga siendo peligrosa, por lo que yo que tú tendría más cuidado cuando me acercase a un animal callejero, pues nunca se sabe si podría tener pulgas infectadas. Número 6. Esta enfermedad seguro les resulta familiar. Aunque hoy en día no supone una gran amenaza si se toman las debidas precauciones, tiene un potencial de producirte una de las peores muertes que puedes sufrir. Y ojo, cuidado, aunque muchos crean que han tomado estas precauciones, lo cierto es que la mayoría no lo hacen, es más, la mayoría ni siquiera sabe cuáles tiene que tomar. La principal y más importante, es que la vacuna debe renovarse cada 10 años, cosa que la mayoría no hace, y por tanto les hace totalmente vulnerables frente a este patógeno.
Y en segundo lugar, uno debería vacunarse cada vez que sufriese un corte muy profundo al cual entre poco oxígeno y en el que pueda haber entrado algún cuerpo extraño, como por ejemplo esquirlas de hierro oxidado, astillas o tierra. Es sumamente recomendable, además de vacunarse, limpiar bien la herida con agua oxigenada y suero, pues este patógeno es sumamente vulnerable al oxígeno. Como muchos ya han podido intuir, estoy hablando del tétanos. Este patógeno se propaga por esporas que suelen estar presentes en lugares sucios o a la intemperie y se suelen llegar a estos lugares por medio de los excrementos de animales o incluso de personas. Normalmente se cree erróneamente que solo se puede pillar por un corte con un hierro oxidado, pero eso está sumamente alejado de la realidad. De hecho, la mayoría de infecciones suelen producirse en heridas con tierra infectada. Si las esporas de este patógeno entran en una herida, estas esporas se transformarán en bacterias vivas que empezarán a reproducirse y liberar toxinas, que son la segunda más mortal conocida, solo detrás de la toxina botulínica, que producen daños en el sistema nervioso. La infección empieza con calambres, tensión muscular y contracturas en la zona de la herida. Poco después, las toxinas se empiezan a diseminar por el cuerpo, y empezarás sufriendo pequeños dolores de cabeza, risa sardónica, que es que no puedes parar de sonreír por la tensión en la cara, calambres, contracturas, contracciones musculares y tensión muscular. Con el paso de los días, la enfermedad hará que acabes postrado en una cama mientras sufres dificultad para respirar, espasmos dolorosos, hasta el punto de que pueden llegar a arrancar tendones o incluso en casos más raros partir el hueso. Entre estos huesos se encuentra la columna, que durante las contracciones escapulares puede llegar a partir la espalda del paciente, muerte muscular y lo peor de todo, asfixia al cerrarse las vías respiratorias. Hay que aclarar que todo este proceso lo vivirás despierto. Cada vez que se te parta un tendón, lo vas a sentir, cada vez que se le rasgue un músculo, lo vas a sentir, cada vez que se te cierre la garganta, lo vas a sentir. Y así, y como si el patógeno se estuviese mofando de ti, morirás con una sonrisa que no puedes evitar y de forma lenta, dolorosa y atroz. Sin que tú, ni nadie de tu entorno pueda hacer gran cosa para evitarlo. Lo más terrorífico es llegar a pensar, que con lo fácil que es infectarse, hay una gran cantidad de personas a lo largo de la historia que sufrieron esta horrible muerte, e incluso hoy en día en muchos países en vías de desarrollo aún siguen muriendo. Así que después de esto, este patógeno no es un gran problema si tienes acceso a tratamientos adecuados, pero aún así, yo que tú iría revisando que tenga las vacunas en regla. Número 5. Priones. Esto no es un patógeno propiamente dicho, sino un grupo de ellos. Estos patógenos son, por así decirlo, proteínas defectuosas. Pero que esta definición no te distraiga de la forma de asesinarte que tienen. Probablemente lo más terrorífico de estos son que al no ser unos patógenos es imposible obtener un tratamiento o vacuna. Repito por si no quedó suficientemente claro. Al no ser unos patógenos es imposible obtener un tratamiento o vacuna, es decir, que si te atrapa este asesino no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero lo más terrorífico de este puesto, no es esto, sino su forma de actuar. Hay varios tipos, algunos hereditarios, y otros contagiosos por el consumo de carne infectada. Algunos te pueden producir la enfermedad del insomnio fatal, que es probablemente una de las peores y más agónicas formas de morir. Este literalmente hará que te sea imposible dormir, ojo, no es que no te entre sueño, es que aunque lo tengas no podrás dormir. Si este prión en concreto te infecta, solo te queda rezar a que la muerte llegue lo antes posible mientras observas cómo te vas convirtiendo poco a poco en una especie de zombie. Pero esto quedaría como un juego de niños si lo comparamos con la caquexia crónica, o también conocida como la enfermedad del ciervo zombie. Esta no se ha demostrado por el momento que pueda infectar a humanos, pero todo apunta a que sí, aunque como este patógeno avanza tan lento, quedan años hasta que los infectados empiecen a salir a la luz. Si esta infección se le conoce como la enfermedad del ciervo zombie, creo que ya te imaginarás por qué es. Esta enfermedad te convertirá el cerebro en una especie de esponja y te irá volviendo lentamente en un ser zombie errático y sin autonomía ni instinto de supervivencia. Hay muchas más enfermedades que pueden producir dichos patógenos como las vacas locas, pero os animo a buscar por ustedes. A pesar de todo lo dicho, no lo he puesto en un lugar más alto, porque al fin y al cabo, su método de infección es muy lento y poco fiable. Aunque eso no quita, que aunque es difícil que produzca un gran caos mundial, sí puede convertir tus últimos días en este mundo en un verdadero infierno. Número 4. Anthrax.
Esta enfermedad ha sido una de las armas biológicas por excelencia, y supongo que te puedes imaginar el potencial destructivo que debe tener para haberse usado como tal. Esta enfermedad no suele contagiarse de persona viva en persona viva. La bacteria suele propagarse por esporas, y quedarse esperando décadas, puede llegar a durar más de 100 años, hasta que algún despistado se tope con ella. Cuando eso ocurra, la bacteria se activará y empezará a reproducirse a una velocidad brutal. La forma de infección más común suele ser por una herida, y si entra por esta vía, te hará experimentar uno de los dolores más horribles que puedas experimentar en tu vida. Pero lo peor de este patógeno es cuando entra por vía oral o respiratoria. No sé si notaste antes que dije no suele transmitirse de persona viva a persona viva, pero esto también se aplica a los animales. La forma más común en la que se suele iniciar un contagio por vía oral suele ser cuando un animal murió previamente en dicho lugar. Estos animales suelen ser encontrados con la boca llena de sangre y en muchos casos suelen tener lesiones en la piel. Les animo a buscar, si tienen suficiente estómago, a buscar fotos de las lesiones que produce en la piel, e imaginarse que todas esas lesiones te las hará en la piel de los órganos. Poco después, el cadáver se empezará a descomponer y este se volverá un foco de infección brutal. Tal es así, que a pesar de que la mayoría de patógenos mueren o como mínimo dejan de propagarse cuando el huésped muere, en este caso es al contrario, pues la mayor concentración de esta bacteria suele producirse después de la muerte del huésped. En esta fase es cuando la bacteria suele propagarse, ya sea por vía respiratoria por los vapores de la descomposición del cadáver, que pueden contener esporas, porque alguien ingiera la carne en esta fase o un poco antes, o porque las esporas queden ocultas en el suelo por los próximos 100 años esperando a su próxima víctima. Suele afectar a animales de granja, y la forma de infección respiratoria se suele conocer como carbunco, pues deja los órganos como el carbón. La enfermedad también fue usada como complemento al 11S, y se envió como polvo en sobres que se distribuyeron por todo Estados Unidos. El carbunco te puede matar en menos de 2 días si la carga bacteriana es alta, y durante el proceso te producirá heridas como las que produce el antrax cutáneo, pero en las paredes de los órganos, dejándotelos como el carbón. Yo te recomiendo que busques heridas de antrax cutáneas, e imagínate tener esa herida en las paredes del pulmón, y que se abra y se cierra cada vez que respires. Después de la aparición de estas lesiones, las posibilidades de supervivencia son menos del 10% y el paciente suele morir asfixiado a las pocas horas por el vómito, sangre, pus y secreciones de las heridas, o en su defecto, por fallo multiorgánico al quedar totalmente inutilizables. Aunque en la mayor parte del mundo la enfermedad está controlada gracias a la vacunación de los animales, conviene recordar que, si bien se suele vacunar al ganado, la gente de a pie no, lo cual significa que son 100% vulnerables, suele ser una enfermedad usada en ataques terroristas o en guerras, y 3, puede estar presente en campos en los que ni siquiera te imaginarías. Ahora entramos en el podio, pero antes quiero hacer una pequeña mención honorífica a los siguientes asesinos que fueron excluidos por motivos como la transmisibilidad, lo dolorosa que puede ser la muerte, los conocimientos médicos sobre este o la mortalidad, pero os animo a que miréis por vuestra cuenta. Caracol zombie descartado porque solo afecta a caracoles y entraría mucho en un terreno especulativo vincularlo al ser humano, lepra porque anestesia al paciente, tuberculosis porque es sumamente lenta, bacteria come cerebros porque el paciente pierde la consciencia antes de la peor parte, bacteria come carne porque es relativamente fácil de evitar, sida. Por su baja transmisibilidad y porque técnicamente no mata directamente sino que te destruye las defensas, plaga de Justiniano por la poca información, difteria por los avances médicos y porque tiene vacunación obligatoria en la actualidad, aunque es una mención muy honorífica y me duele haberla dejado fuera, pero aún así os recomendaría buscar más información, malaria por la baja transmisibilidad, dengue también por su baja transmisibilidad y porque en las zonas vulnerables se vacuna obligatoriamente y polio porque está ya casi erradicada. Si he dejado afuera a monstruos como la difteria o la polio, creo que ya os haréis una idea de cómo serán los siguientes puestos. Número 3. Si habéis consumido mucho material relacionado con zombies, os sonará este virus. Y es totalmente comprensible, porque este virus es lo más parecido a un virus zombie que hay actualmente en la faz de la Tierra. Este virus se transmite por mordeduras, tarda varios días, pudiendo llegar a meses, en llegar al cerebro, y por tanto empezar los síntomas.
No obstante, cuando llegue solo te queda rezar al de ahí arriba para que la muerte llegue lo antes posible, porque una vez llegue, solo podrás ver lentamente cómo te vas convirtiendo en un ser que poco o nada se parecerá a ti. Los primeros síntomas del virus incluyen letargo, fiebre, vómitos y anorexia, pero en pocos días, los signos progresan a parálisis, convulsiones, dificultad para respirar, dificultad para tragar, salivación excesiva, comportamiento anormal, agresión y o automutilación y por último la muerte. Si sabes del tema, seguro que ya sabes que me refiero a la rabia. Este virus es el más letal conocido, pues es 100% letal, y no se puede hacer nada una vez empiecen los síntomas. Aunque el virus está totalmente controlado en el mundo desarrollado y es muy difícil infectarse siempre que te vacunes justo después de haber sido mordido por cualquier animal de sangre caliente que no esté vacunado, y te limpies correctamente la herida, lo más terrorífico no es eso, sino más bien el hecho de que exista. No por el virus en sí, sino porque demuestra que un virus zombie es totalmente probable, y no es ni siquiera necesario la intervención humana, sino simplemente que se den las condiciones adecuadas en la naturaleza para que este virus mute y por ejemplo se propague por el aire, ni siquiera haría falta eso, simplemente con que se contagie por fluidos ya sería suficiente para causar una pandemia de proporciones apocalípticas. Si eso llegase a ocurrir, por supuesto no sería un apocalipsis como en las películas, pues estos zombies serían sumamente torpes, débiles y no durarían mucho vivos por el hecho de que ni siquiera podrían satisfacer sus necesidades más primarias como comer o beber y morirían rápido, pero el hecho de llegar a tener miles de personas pululando por ahí infectadas, sin saber si te puede tocar a ti, y con hospitales colapsados con estos pacientes, podría ser el escenario más parecido a un apocalipsis zombie al que la humanidad podría enfrentarse. Número 2. El virus de este puesto es actualmente el más peligroso, y aunque en los últimos años se han hecho grandes avances, si te entrase al organismo solo te quedaría rezar, pues podría llegar a una mortalidad del 90% sin tratamiento. El virus es cierto que no es excesivamente contagioso, o al menos la cepa que afecta a humanos. Este se introduce al organismo por el contacto con fluidos del infectado y no suele manifestarse hasta varios días después, pudiendo tardar hasta 21 días. Una vez aparezcan los síntomas la cosa se complica, pues aunque solo empezará con pequeños dolores musculares, fiebre y gastroenteritis, en apenas 12 días no podrás ni siquiera levantarte de la cama. Para el día 12, echarás sangre por cada orificio de tu cuerpo, tendrás fiebres de hasta 42 grados, sufrirás asfixia porque tus pulmones estarán encharcados de sangre, tendrás la piel llena de moratones dolorosos que se pueden estallar con suma facilidad y como guinda del pastel, las heridas que se te produzcan serán casi imposibles de coagular. El único tratamiento que la mayoría de centros podrían suministrar sería suero y transfusiones de sangre para evitar desangrarte. No se han hecho muchas autopsias, pero las pocas que hay son tremendamente horribles, pues parece que los pacientes se hubiesen tragado decenas de cuchillas y éstas les hubiesen cortado por todas partes. Imagínate por un momento si es doloroso un pequeño corte en la piel, imagínate tener miles en los órganos que te produzcan un dolor desgarrador simplemente con moverte un poco, incluyendo en moverte al simple hecho de respirar. Este virus saltó a la fama internacional tras el brote del 2014, afortunadamente esta cepa no se extendió mucho fuera de África gracias a su baja transmisibilidad. Si fuiste atento seguro te habrás dado cuenta que hablo del ébola. Por lo que este virus está en esta posición, no es por su cepa más mortal, sino por algo mucho peor, la cepa más mortal es relativamente poco contagiosa y su potencial para volverse una pandemia ha sido muy bajo, pero pocos saben que hay una cepa que demuestra el verdadero poder de este virus. El ébola Reston. Lo que hace tan terrorífica esta cepa es que se contagia por el aire, por lo que esta cepa sí tendría la capacidad de producir una pandemia que sería solo comparable a la plaga de peste. Según estimaciones, esta cepa puede tener un R0 de 5, es decir, que un paciente de media podría infectar a 5 personas más durante su infección. Esto quiere decir que solo un mes después del primer contagio ya podría haber entre 125 y 625 infectados, pero para el segundo mes ya podría haber más de 400.000 casos de gente con este virus. Conviene recordar que 2 meses fue más o menos lo que tardaron en tomarse medidas en la mayoría de países durante la pandemia de COVID.
Pues si la respuesta fuese igual de lenta, y contando que este virus no tiene una mortalidad del 2% como si tenía el COVID, sino del 25% con tratamiento sanitario, y que teniendo en cuenta el colapso sanitario que produciría, causaría que muchos no recibieran atención adecuada, y por consecuente la mortalidad podría subir a casi el 45%, podríamos hablar de más de 20.000 muertos a nivel mundial por ébola en solo un mes. Esto significaría que no sería raro encontrarse a gente cayendo fulminada en las calles, hospitales llenos de sangre y pacientes muertos por todas partes. Sin duda esto sería un shock para la humanidad que, aunque se lograse sacar una vacuna en menos de 6 meses, batiendo el récord de la vacuna del COVID, no sería suficiente para evitar las miles de muertes por ébola a nivel mundial. Por supuesto, esto es solo un modelo teórico y no podríamos saber a ciencia cierta qué ocurriría realmente, pero sin duda esto sería lo más parecido a un apocalipsis de película que podrías llegar a vivir. Afortunadamente, actualmente esta cepa del virus solo afecta a monos, pero debemos recordar que este virus, al ser de ARN, muta muchísimo, por lo cual, podría ser solo cuestión de tiempo que este asesino salga de la selva para arrebatar miles de vidas y destrozar nuestra civilización tal y como la conocemos. Número 1. Llegamos a este puesto con un virus que se ha ganado a pulso estar en este lugar. Este virus diezmó poblaciones, redujo brutalmente la esperanza de vida de todos los sitios por los que pasó, llegó a humillar al propio genocida de Stalin, y mató a más de 300 millones de personas en poco más de la mitad del siglo XX. Igual sería ser demasiado especulativos, pero parece haber una correlación entre el descubrimiento de una vacuna para este virus y el aumento exponencial de la población. Cosa no tan descabellado si tenemos en cuenta que este virus mataba a entre el 30 y 50% de los niños con los que se topaba, y la mayoría de los niños lo solían pasar al menos una vez en su vida. Y para colmo era más contagioso que el COVID. Este virus fue de hecho, el primero en la historia del que se generó una vacuna. Si eres avispado te habrás dado cuenta que hablo de la viruela. Este virus tenía que llevarse este puesto. Puede que este virus no sea tan mortal como el ébola, o tan sanguinario como el tétanos o la peste, pero los anteriores nunca han estado ni siquiera cerca de producir lo que la viruela logró. Este virus produjo pandemias constantes y cíclicas durante milenios que dejaban en pañales a la del COVID, hasta las primeras campañas de vacunación. Además atemorizó a millones de familias alrededor del mundo. Colapsó hospitales, mató millones de niños año tras año de formas horribles y desfiguró la cara de millones de personas. Durante siglos, los padres del mundo entero vivieron con terror de que un hijo llegase con fiebre a casa porque nunca sabrían si esto podría ser viruela. Afortunadamente para 1978 la gente pudo empezar a dormir más tranquila, pues el virus se logró erradicar por completo tras uno de los proyectos más grandes y bonitos que ha hecho nunca la humanidad en su conjunto. Es a día de hoy la única enfermedad que se ha logrado erradicar fuera de los laboratorios, y la campaña de vacunación es un hito histórico que difícilmente se logrará repetir. Este virus fue tan atroz que logró hacer que ambas potencias olvidasen por un momento sus diferencias para luchar contra este enemigo común. Fue una campaña titánica que recorrió el mundo entero y en el que participaron millones de personas. Pero el problema llega aquí. Después de haberlo erradicado, la pelota estaba en el tejado de la defensa de ambos países. Ambos debieron haber destruido las muestras para acabar de una vez por todas con este genocida, pero como suele ocurrir, lo peor de la especie humana se impuso y las muestras nunca fueron destruidas. Y es aquí donde reside el problema, en el mundo sigue existiendo este patógeno, nadie sabe exactamente en cuántos lugares podrán haber muestras, nadie sabe cuántas cepas habrán mutado para tenerlas en su arsenal de armas biológicas y nadie sabe cómo responderán los organismos de la gente tras más de 40 años erradicada. Lo único que podemos saber es que los humanos cometen errores, da igual lo preparados que estén. Y los que manejan este virus son humanos. Si este virus saliese, la humanidad no estaría preparada para nada. Da igual que se sepa cómo fabricar la vacuna, no daría tiempo para fabricar suficientes dosis antes de que muriesen millones de personas. El virus se propagaría como la espuma por el mundo entero, colapsaría hospitales, mataría a 1 de cada 3 personas y las sobrevivientes quedarían con secuelas permanentes, se tendrían que crear fosas comunes industrialmente y aún así, muchos cadáveres tardarían semanas en ser enterrados por el colapso de las funerarias. Las grandes ciudades empezarían a despoblarse porque serían focos de infección, miles de niños crecerían con el terror de interactuar con otros por miedo al contagio, y todo esto en apenas unos meses.
Posiblemente se distribuyesen vacunas, pero la gente estaría tan desesperada que estas vacunas podrían venderse a $1000 y la gente las compraría, por lo que la desigualdad social crecería hasta límites insospechados y los pobres seguirían muriendo mientras los más ricos logran salvarse. Y recordemos que todo esto ocurriría por culpa de aquellos que se negaron a destruir las muestras en su día. Se suele hablar mucho de conflictos nucleares o terceras guerras mundiales, pero ambas son ciertamente poco probables de ocurrir o al menos de ocurrir en un corto plazo. Sin embargo, este escenario es mucho más probable. Ya pasó en su día con un pequeño accidente que no fue a más porque todavía la mayoría de gente tenía inmunidad frente a este patógeno. Ya pasó con el Reston, que no fue a más porque tuvimos la fortuna de que no mataba a humanos. Ya pasó con las decenas de veces que ocurrieron fugas en laboratorios de la URSS y quién sabe si no ocurrió algo parecido con el COVID. Sin duda la historia reciente nos demuestra que esto es totalmente plausible. Que en los últimos accidentes tuviésemos suerte, no quita que siempre la vayamos a tener. Tal vez sea cierto que este virus es una personificación de la humanidad. Estuvo con nosotros desde el principio de los tiempos, forzó a que se crease la vacunación, logramos comerle el terreno a este patógeno y logramos salvar millones de vidas, dejamos nuestras diferencias ideológicas para acabar con este mal, y sin embargo, también representa lo peor del ser humano. Eso que hace que por el rencor de unos pocos, la humanidad y gran parte de la civilización que hemos desarrollado desde que descubrimos la cura contra este mal, tenga colgando sobre sí una espada de Damocles que no sabremos si caerá o no, pero que si cae, caerá sobre aquellos inocentes y no afectará justamente los responsables de esto. Solo espero de corazón que algún día la humanidad se atreva de una vez por todas a acabar con este monstruo para que la humanidad pueda dormir tranquila. Con esta reflexión me despido. Recordad que me ayudáis mucho con vuestro like, suscripción y compartir. Os deseo lo mejor. Hasta la próxima.